Buen día, presentaremos los tratados prácticos de los transportes en México. Muy bien, comenzaremos con un poco de historia que en México prehispánico el transporte terrestre se realizaba principalmente a cuestas, evolucionando con la introducción de los animales de tiro y carreteras por los conquistadores. En el siglo XIX, las carruajes eran el principal medio de transporte de pasajeros, cubriendo rutas hacia Veracruz, Tepic y Cuernavaca. En 1784 se otorgaron los primeros permisos para establecer carreteras desde la Ciudad de México hacia Veracruz y Guadalajara, lo que impulsó el transporte terrestre. Para 1903 ya se anunciaban automóviles en los medios y se realizó las primeras carreteras automovilísticas en México, lo que marcó el inicio de la era del automóvil en el país. También tenemos que la llegada del automóvil a México fue en 1925, ya circulaban más de 43,000 vehículos motorizados, aunque el ferrocarril seguía siendo el primer medio de transporte de mercancías y de personas. La creación de compañías como Ford Motor Company en ese mismo año y General Motors en México en 1965 ayudó a establecer una industria automotriz local. Para 1980, más del 72% de las mercancías se transportaban por carretera, consolidando el autotransporte como el medio predominante en el movimiento de carga en México. En 2012, el movimiento de carga a través de los autotransportes representó el 84% del total, evidenciando la importancia y el crecimiento continuo de este modo de transporte en el país. En un poco de infraestructura, los caminos son de dominio y uso público proyectados para la circulación de vehículos, mientras que las carreteras son vías exclusivas para unidades motrices. Se consideran carreteras federales aquellas que entronquen con carreteras de otros países, comuniquen dos o más estados o sean construidas por la federación. Tenemos que están divididas en tres, que es la red federal, básica y regional, que puede ser libre o de cuota, que son los caminos principales que conectan las ciudades grandes. La red alimentadora, que son 31 redes estatales. Estos caminos ayudan a conectar lugares más pequeños con las carreteras grandes. Son como los brazos que llevan a los caminos principales. La red rural se divide en dos caminos rurales y estatales y brechas mejoradas. Estos son caminos que van en pueblos pequeños a lugares en el campo. Las carreteras federales, también conocidas como troncales, estaban conformadas por 49,000 kilómetros pavimentados, de los cuales 82,8% eran libres y el 47,2% de cuota. Las carreteras tipo ET permiten la operación de vehículos automorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso. Las carreteras tipo A permiten la operación de vehículos automorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso, excepto aquellas carreteras finas E-12A, sus dimensiones y pesos. Las carreteras tipo B conforman la red primaria, presentando un servicio de comunicación interestatal. Las carreteras tipo C, red secundaria, prestan servicio principalmente dentro del ámbito estatal, conectando con la red primaria. Las carreteras tipo D, red alimentadora, presentan servicios principalmente dentro del ámbito municipal, conectando con la red secundaria. El 61% de los autotransportes federal y privado en México en el 2006 se realizó en 9 ejes troncales, conformados por México-Nogales con ramal a Tijuana, México-Nuevo Ladero, con ramal a Piedras Negras, Querétaro, Ciudad de México, Acapulco, Tuxpan, Puebla, Progreso y Península de Yucatán, Mazatlán, Matamoros, Manzanillo, Tampico con ramal Lázaro Cárdenas, Acapulco, Veracruz, Veracruz a Monterrey con ramal a Matamoros. En México se utilizaron dos tipos de pavimento: el pavimento de asfalto flexible, que se compone por una subbase y carpeta asfáltica donde cada capa cumple con funciones específicas. La carpeta asfáltica proporciona la superficie de rodamiento resistente y distribuye la carga y proporciona impermeabilidad. Al pavimento hidráulico, de concreto hidráulico rígido, es resistente pero menos flexible que el asfáltico, con la losa de concreto como capa principal. Este tipo de pavimento puede ser reforzado con un armado de acero y requiere una subbase de grava bien granulada para una mejor distribución de cargas. La decisión entre el pavimento asfáltico y el concreto depende de los factores como el volumen del tránsito, especificaciones del suelo, distancia de bancos de material y costos. Por último, tenemos el Arco del Norte. Se concibe como una vialidad del enlace de accesos controlados para resolver la circulación de unidades de carga que no tienen como destino el área metropolitana. Su objetivo es captar los flujos de transporte entre las regiones norte y occidente del país, de los estados del sur y sureste. Busca alimentar los flujos de la autopista México-Querétaro y Guadalajara-Morelia, Toluca hacia Pachuca, Puebla, Veracruz y ciudades del sureste, así como servir con las alternativas para rutas regionales. Compañeros, yo les voy a hablar sobre las preguntas frecuentes y estas están divididas en dos partes. La primera es aspectos generales de autotransporte y la segunda es regulaciones y responsabilidades. Aquí vamos con la primera categoría. Y la primera pregunta es, ¿quién es la autoridad competente? La autoridad competente es la Secretaría de Comunicación y Transporte, la SCT,
junto con Hacienda, Semarnat y la PGR. ¿Cuáles son las vías generales de comunicación? Las vías generales de comunicación son las carreteras que conectan con Estados Unidos, Guatemala, Belice o que unen dos o más estados. También se consideran las que fueron construidas por la Federación. ¿Cuál es la importancia del cartaporte? Este documento da legalidad entre el remitente y la empresa y también define la resolución de conflictos sobre el transporte de mercancías. ¿Qué son los servicios auxiliares? Los servicios auxiliares son como complementación del autotransporte. Son todas aquellas como terminales, arrastres, salvamentos, depósitos de vehículos, paquetería o mensajería. ¿Cuándo se solicita una concesión y cuándo un permiso? Las concesiones se solicitan para construir o operar infraestructura vial. Y los permisos son para autotransportes y servicios auxiliares. ¿Por cuánto tiempo se otorgan las concesiones y los permisos? Las concesiones se otorgan por 30 años, prorrogable, y los permisos por un tiempo indefinido, exceptuando los permisos de publicidad. ¿Okay? La segunda categoría es regulación y responsabilidades. La primera pregunta dice, ¿qué pasa con la infraestructura construida por un particular al finalizar su concesión? Al finalizar la concesión, pasa a ser de dominio particular a ser de dominio de la nación sin ningún costo. Si la autoridad no responde a mi solicitud de permiso, ¿qué es lo que pasa? Ok, la autoridad tiene de 30 a 45 días para contestar. Si en ese lapso de tiempo no te llega ninguna respuesta, se considera otorgado. La autoridad puede revocar mi concesión o permiso, ¿sí? Si no se cumple con el objetivo o se interrumpe el servicio. ¿Quién determina las tarifas aplicables? Son los que la determinan son los concesionarios y los permisiarios. Pero en ocasiones puede intervenir la autoridad para regularla si no hay una competencia efectiva. ¿Cómo prevé la ley el ofrecimiento de servicios de calidad en materia de autotransporte? Con vehículos que cumplan las normativas y conductores con licencia y capacitación actualizada. ¿Existe alguna excepción para permisos de servicio de autotransporte? Para transportes privados menores a 4 toneladas o a 7 toneladas para personas morales. No hay excepción para materiales peligrosos. Debe entenderse como autotransporte internacional de carga al traslado de mercancía entre México y otros países por medio de camiones o vehículos de carga. ¿Hasta por qué cantidad está cubierto el salario del autotransporte federal en México? Sin declaración de valor, máximo de 15 días de salario mínimo por tonelada. Y se sugiere un seguro mínimo de 100,000 pesos mexicanos con excepción a ampliación. Y en el caso del transporte multimodal, cada transportista solo es responsable del tramo en el que participa según la carta aporte. ¿Cuáles son las principales razones que propician una sanción? El no tener permiso o vehículo fuera de norma. Estas pueden llegar con multas de 100 a 1,500 salarios mínimos. Y por último, ¿cuánto puede medir el vehículo más largo autorizado en carretera federal? Pues el máximo es de 31 metros. Hola, buenas tardes. Bueno, en esta presentación les voy a hablar sobre el operador y los accidentes fatales en las carreteras de México. Principalmente en este punto, lo que tenemos que entender es sobre la responsabilidad que carga el operador dentro de esas, válgame la redundancia, operaciones, ya que pues él es quien conduce y controla la carga, la unidad. También se deben respetar las leyes y los reglamentos establecidos dentro de, pues, del marco en el sector en los que ellos se desempeñan, que es el transporte, principalmente porque llevan cargas en ocasiones demasiado pesadas. También tienen la capacidad de prevenir o también muchas veces la mala suerte de ocasionar accidentes. También deben de tener conocimiento sobre mecánica, ya que pues estando en su labor, pues su unidad es su responsabilidad también. Entonces qué mejor que saber mecánica y aplicar esos conocimientos antes, durante y después de un trayecto, ¿no?, que ellos hagan. También es
no se habla mucho de ellos, pero son de lo más importante cuando se habla de un trabajo logístico o de transportar algo, ya que pues principalmente, como ya se comentó, tiene varias responsabilidades y principalmente pues es la vida de él y de terceros. También igualmente maneja la carga, que es pues por lo que el cliente está contratando sus servicios, entonces es indispensable que brinde un buen servicio. Y también pues el empleo también lo deben de resguardar igualmente. Las consecuencias en caso de que se dé un accidente carretero y más en un transporte pues con estas dimensiones son tres las que se pueden ver y se van a mencionar, que son daños propios, como ya lo mencioné, a terceros, la pérdida de empleo igual ya mencionada, y los daños materiales ya pueden ser propios del transporte o de la unidad que se está operando en ese momento, o también de terceros, ¿no? Si hay otro vehículo implicado en el accidente, pues también el chofer, en caso de que tenga la culpa, pues también cargaría con esa responsabilidad. En la actualidad existen varios factores por los que se podría llegar a catalogar como problemas para las empresas de autotransporte, ya que pues muchas veces la mala fama, por así decirlo, de los operadores, ya los jóvenes no están o no lo ven como una aspiración llegar a ser operador de una unidad de transporte, pero pues igualmente si es trabajo honrado, pues nunca está de más, ¿no? Algunos de los problemas principales de esto que están enfrentando las empresas de autotransporte son la falta de capacitación, ya que por lo antes mencionado, igual muchas veces las personas tienden a desconfiar de estas profesiones. Menos personas dispuestas a trabajar debido a esto, ya que por lo antes mencionado no se ve como un trabajo pues estable o conveniente, ya que igualmente tienes que hacer muchos sacrificios personales y familiares si quieres trabajar dentro de este ámbito, ya que existen viajes y trayectos demasiado largos y tienes que estar fuera de casa durante días. Igual otro de los problemas es la migración de empleo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la migración de empleo a otros países, o migración más bien de trabajadores hacia otros países, por ejemplo Estados Unidos, que igual en las mismas condiciones, a lo mejor la imagen de esta profesión es la misma que acá, pero el sueldo es mucho mejor. Entonces las personas, los aspirantes a ejercer esta profesión, pues van para allá buscando una mejor rentabilidad, ¿no? Dentro de los requisitos para ser operador existen 3 vías de las que ya conocemos, que son marítima, carretera y pues los aéreos, ¿no? En esta voy a hablar más de los carreteros y los aéreos. Principalmente los carreteros, algunos de sus principales requisitos es el registro de licencias otorgadas. Esto quiere decir que si en algún momento el operador tiene algún accidente o algún percance, pues estas podrían ser canceladas debido a que quedan registradas en la Comisión de Infracciones a la Ley y Reglamentos por parte de los conductores. Lo que lleva a la cancelación de la licencia sería igualmente eso que ya se mencionó. Y también, por ejemplo, si llega a dar un percance, un accidente, y el conductor se va o no brinda auxilio a los terceros, pues también sería motivo para remover la licencia obtenida, ¿no? En el ferroviario, esto es un poco más sencillo y más general, ya que pues tiene su lógica, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales requisitos es aprobar algunas pruebas que ponen como puntos de control, en los que tiene que salir negativo a estupefacientes o cualquier otra sustancia que altere la percepción, ¿no? de la realidad. Operadores de ley de aviación tienen algunos requisitos igual, como este medio de transporte si bien es el más seguro, el aéreo, también si ocurre un pequeño percance o un accidente, no es más posible que pues no se pueda librar de ese accidente, ¿no? Entonces los principales requisitos es tener un adiestramiento y conocimientos específicos sobre todo lo que conlleva hacer y pertenecer a lo aeronáutico, ya que debes estar preparado para cualquier situación. En operadores carreteros y operadores aéreos existen una reglamentación de horas de servicio en la que un conductor carretero no puede manejar más de 11 horas habiendo descansado 10 horas. Tampoco puede manejar más de 14 horas después de haber entrado en servicio, seguidas de 10 horas igualmente de descanso. Esto quiere decir que no pueden pasar las 11 horas seguidas, o en este caso de más de 14 horas puedes trabajar, no sé, 6, luego 6 y a lo mejor 2 por un accidente que tuviste, o bien estás reparando tu vehículo, se te pasaron las 14 horas, entonces te tienes que ir a descansar. E igual no puedes trabajar más de 70 u 80 horas en 7 y 8 días consecutivos, y este periodo podrá reiniciarse de 7 a 8 días consecutivos después de haber tomado un descanso de 34 horas, es decir, tú puedes volver a iniciar ese periodo pero habiendo descansado mínimamente 34 horas. En los operadores aéreos esto es un poco más estricto, por así decirlo,
No pueden volar más de 90 horas durante 30 días consecutivos, ni más de 1000 horas al año. Más de 30 horas en 7 días consecutivos. Y esto debido a lo anteriormente mencionado. Tienes que estar plenamente, si estás en servicio en este ámbito de aéreo, ¿no? En infraestructura carretera, pues, de acuerdo al Instituto Mexicano del Transporte, en México al año 2024 hay 916,000 kilómetros de carreteras pavimentadas, vialidades y caminos pues, no pavimentados. En total del aforo vehicular ese año fue de 1.652.000, siendo mayormente ocupado por automóviles y por camiones, y en tercer lugar autobuses. La infraestructura ferroviaria aquí en México, pues respecto a datos otorgados por el Sistema Ferroviario de México, la infraestructura ferroviaria de México ha alcanzado una extensión de 17.360 kilómetros, que es el de vía principal, de los cuales 4.474 son de vía auxiliar y 1.555 son de vías privadas, las cuales en conjunto suman 23.389 kilómetros de extensión, por lo que es menor que en otros países, pero también es una buena opción si se quiere enviar por ese método, ¿no? alguna carga de mercancías. Esa sería una buena opción, siempre y cuando sean distancias cortas, no más de 3-4 horas, como ya lo habíamos visto anteriormente en clase. Y pues por mi parte es todo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla y les estaré hablando acerca de los servicios. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte General define en el artículo 33 como servicios de autotransporte federal los de pasajeros, de turismo y de carga. En la misma ley, el artículo 50 define que el permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal. En caso de que de situaciones de transporte de mercancías peligrosas, residuos, remanentes y desechos, así como objetos voluminosos o de gran peso, se requiere un permiso especial que la Secretaría otorga o se precisarán en los reglamentos respectivos. Las maniobras de carga y descarga y en general que auxilien el complemento en el servicio de autotransporte no requerirán alguna autorización para su prestación, por lo que los usuarios tendrán la plena libertad de contratar estos servicios con terceros o realizar su propio personal para realizarlo. Es decir, en caso de que en el autotransporte no se vayan transportando mercancías de residuos peligrosos, grandes volúmenes, etc., que se requiera un permiso, pueden manejar sin problema, pueden transportar cualquier tipo de mercancías, menos la ya mencionada. Los permisos que en el término de la ley otorgue la Secretaría para la prestación de servicios auxiliares de autotransporte federal en materia del transporte de carga, solo encontramos las terminales interiores de carga, que se definen como instalaciones auxiliares de transbordo y otros complementarios, entre ellos de carga y descarga de camiones y trenes, almacenamiento, acarreo, consolidación y desconsolidación de carga, vigilancia y custodia de mercancías. Los costos. Los principales elementos que intervienen en la definición del costo de operación del autotransporte y por lo tanto su impacto en nivel de tarifas se pueden esquematizar de las siguientes maneras: en costos variables y fijos. Entre los primeros encontramos los costos de utilización, siendo este el combustible, neumáticos, mantenimiento, y entre el mantenimiento incluye el lubricante, reparaciones y viáticos. Asimismo, tenemos los costos inherentes al camión, como el personal operativo, seguros, amortización, gastos de financieros del vehículo, así como los costos directos. Para calcular estos costos hay diferentes fórmulas, siendo estas el costo variable. Los costos variables serían el costo variable es igual a el costo del combustible más el costo de los neumáticos más el costo de mantenimiento
más el costo de los viáticos. Es decir, esto nos daría el total de lo que es el costo de los costos variables, vaya. Asimismo, el costo del combustible es el costo de combustible es igual a 1 entre 100 por el consumo 100, que esto es el consumo de combustible cada 100 kilómetros, recorridos, y multiplicado por el precio del combustible. Y así obtendremos el combustible. Más adelante les mostraré un video donde se puede observar cómo podemos calcular la tarifa de un transporte. Asimismo, el costo de los neumáticos por camión es el costo de neumáticos igual a costo del conjunto de neumáticos de tracción más el costo del conjunto de neumáticos por eje, excluyendo los de tracción y dirección. Asimismo, sumando los costos de conjunto de neumáticos de dirección. Para sacar el costo de los neumáticos de fracción es el número de el número de neumáticos de tracción utilizada por el vehículo más el costo unitario de los neumáticos de tracción, el costo de neumáticos de fracción es el número de neumáticos de tracción utilizados por vehículo por el costo unitario de los neumáticos de tracción, así como lo dividido entre la cantidad de kilómetros recorridos entre cada cambio de neumático de tracción. Y así obtendríamos el costo de neumáticos de tracción. Los costos de los neumáticos de dirección es el número de neumáticos de dirección utilizados por el vehículo, ya siendo estos 8, 12, dependiendo el vehículo, por el costo unitario de los neumáticos de tracción entre la cantidad de kilómetros recorridos en cada cambio de neumáticos de tracción. Después, el costo de neumáticos de dirección es el número de neumáticos de dirección utilizados por el vehículo por el costo unitario de los neumáticos de dirección, la cantidad dividido entre la cantidad de kilómetros recorridos entre cada cambio de neumáticos de dirección. Creo que sí, ya lo había dicho. El costo de mantenimiento, que costo de mantenimiento es igual a costo de lubricantes más el costo de las reparaciones, que es una cantidad en porcentaje de los costos variables. Asimismo, para obtener el costo de los lubricantes es lubricantes, la cantidad de litros de aceites para el motor del vehículo dividido entre los kilómetros recorridos entre cada cambio de aceite del motor más la cantidad de litros de aceite para la caja de cambios del vehículo por el costo unitario de litro de aceite para la caja de cambios entre los kilómetros recorridos entre cada cambio de aceite de la caja de cambios, más la multiplicación de la cantidad de litros de aceite para la diferencia del vehículo por el costo unitario por litro de aceite para diferenciar, así como el dividirlo entre el kilómetros recorrido entre cada cambio de aceite diferencial. Y los costos fijos es el costo fijo más el costo de mano, es igual al costo de mano de obra, en este caso el operador, más los costos de los seguros, más la amortización, más los gastos financieros del vehículo,
más los documentos legales como las visas, licencias y placas, más la inspección de técnica del vehículo, más los costos indirectos. Es importante aclarar que en el caso del autotransporte, las denominadas economías de escalas no tienen la misma repercusión que en el transporte ferroviario o marítimo, debido a que los costos variables en el servicio carretero se mueven casi de forma paralela al aumento de volumen o viajes. En cambio, en los otros dos casos no se comporta igual, pues la inversión en locomotoras y buques es muy elevada. Y aquí podemos ver que en la carretera se llevan hasta 50 toneladas de carga útil, en el ferroviario movimientos de más de 10,000 toneladas y en el área marítima 500,000 toneladas de crudo en un solo viaje. A continuación les mostraré el video. I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. How am I already underwater? I'm in the Cálculo de la tarifa. La tarifa se determina sumando los costos fijos, los variables, la distancia de la ruta, toneladas a transportar y la utilidad. Por ejemplo, considera los siguientes valores. Costo variable, 0.8624 pesos entre tonelada kilómetro. Costo fijo, 310 pesos entre tonelada. Distancia de la ruta, 525 kilómetros. Toneladas, 26. Utilidad, 15%. Multiplica el valor del costo variable por la distancia de la ruta. Suma el resultado a la cantidad que tienes como costo fijo. Al valor de esta operación es, y se le llama costo de operación o costo por tonelada. Multiplica el valor obtenido por el número de toneladas transportadas. Obtienes, a este resultado se le llama costo total del servicio. Por último, a esta cantidad agrega la utilidad correspondiente al costo total del servicio. Multiplica el resultado anterior por 1.15. El resultado es la tarifa mínima que debes cobrar por tu servicio de transporte. Recuerda revisar los costos variables antes de hacer este cálculo, ya que puede haber cambios. Logística en la... Ahora bien, ¿cuáles son los retos del autotransporte? Prospectivamente, de la demanda de transporte de carga al 2025, el escenario económico medio es del 3.5% anual del PIB. La hipótesis es que el predominio del autotransporte va a predominar, y la demanda se duplicará. La gran presión de inversión en la aplicación de las carreteras existentes, así como los libramientos y los accesos a ciudades. El alto consumo de combustible, contaminación y número de accidentes. El autotransporte seguirá dominando el movimiento de mercancías por vía terrestre, de ahí la importancia de tomar todas las medidas necesarias para aumentar la eficiencia y calidad de este modo de transporte, en particular lo referente a los operadores, que en este caso pues son las personas que operan estos transportes. En cuanto a la profesionalización de los operadores y la tendencia de disminución de personas en este rubro laboral, junto a la fuerte atracción del mercado estadounidense para los mejores operadores que buscan mejores ingresos. La infraestructura, que esto viene siendo el mantenimiento adecuado y el cumplimiento de los reglamentos de pesos y dimensiones. La operación, es decir, contribuir de manera más decidida a los servicios intermodales, potenciando las cualidades de cada modo de transporte. La disponibilidad de equipo, centrarse en la producción para el mercado estadounidense,
pero también potenciando las cualidades, pero atendiendo también adecuadamente el mercado nacional. Y por último, el trato equitativo en la contratación de los servicios de autotransporte. Es decir, que se requiere de una maduración entre la relación del cliente-proveedor, debido a que el embarcador se beneficia más se beneficia de un mercado con rango de un rango de fletes muy amplios, derivado de los desniveles tan grandes de los servicios de transporte carretero en México. Y el cliente deberá reconocer a las empresas de la calidad que ofrecen sinergias a la altura los mercados globales altamente competitivos. Es decir, se tiene que tomar en cuenta, pues, mantener una, digamos, justicia, racionalidad en cuanto a la contratación de estos servicios, o sea, que sean justos, que no sean los costos elevados, que mantengan un rango específico, y pues igual que los mismos clientes reconozcan la calidad de los servicios que las empresas les están brindando. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Soy Benny Campos y voy a hablar sobre los elementos para una contratación adecuada del servicio de transporte. La contratación de un servicio de transporte adecuado es un proceso fundamental para garantizar la eficiencia, seguridad y puntualidad en el traslado de personas o mercancías. Seleccionar proveedores de transporte correcto no solo influye en la calidad del servicio, sino también para la optimización de costos y el cumplimiento de los objetivos logísticos. Para asegurar una contratación efectiva, es esencial considerar los siguientes factores en los que se encuentran los siguientes puntos. Número 1. La documentación de la empresa. Esto incluye documentos como las actas constitutivas, permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, cumplimiento de obligaciones laborales fiscales, estructura administrativa, entre otras cosas. En este apartado se incluye documentación como la acta constitutiva de la empresa, RFC, permiso de la SCT, comprobante de domicilio, etc. Lo importante de considerar estos elementos radica en que es importante considerarlos al contratar un servicio de transporte para garantizar su legalidad, seguridad y eficiencia. Las actas constitutivas confirman que la empresa opera formalmente. Los permisos aseguran que cumple con las regulaciones de transporte y cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales, garantiza un trato justo a los empleados y operaciones transparentes. Y una estructura administrativa sólida permite una gestión eficiente y una respuesta rápida ante imprevistos, asegurando un servicio confiable y de calidad. También tenemos el apartado de seguridad, que incluye la carátula de póliza de seguro del equipo, plan de contingente operativa, responsable del área de seguridad patrimonial, bitácora de mantenimiento y procedimientos de certificación de operadores. El plan de contingente operativa permite una respuesta rápida y organizada en emergencias para minimizar interrupciones. Contar con un responsable del área de seguridad patrimonial asegura que haya supervisión y control sobre la protección de los bienes transportados. La bitácora de mantenimiento garantiza que las unidades estén en óptimas condiciones, reduciendo el riesgo de fallas mecánicas. El procedimiento de certificación de operadores asegura que los conductores estén capacitados y cumplan con las normativas, garantizando un servicio seguro y profesional. También tenemos la visita a instalaciones, que pide información y seguimiento de los embarques. El proceso del embarque de principio a fin, verificación del nivel de confiabilidad y puntos de chequeo. Herramientas para proporcionar información. También hay que tomar en cuenta si es en tiempo real y con qué nivel de exactitud se va a proporcionar. También hay que considerar si tienen departamentos de servicio al cliente,
y se asignan un ejecutivo de cuenta. Los factores son importantes para tener un seguimiento adecuado de la mercancía. Además del departamento de servicio al cliente, eso ayuda para aumentar la confiabilidad de un cliente, ya que disminuye la incertidumbre que pueda causar en desconocer procesos de embarque o no saber en qué punto del trayecto se encuentra la mercancía. También tenemos el factor de administración general. Cuenta con instructor y personal para atender todas sus áreas y necesidades. También tenemos control de operaciones, que cuenta con documentación, control de operaciones, control de unidades, control de remolques, mantenimiento de unidades. Tenemos seguridad en instalaciones y procedimientos, seguridad en operaciones, equipos y procedimientos de tránsito. Tenemos sistemas y comunicaciones, sistematización de la empresa de transporte, servidor y red de la empresa, saber si todas sus oficinas están enlazadas y saber su tipo de comunicación interna. En tercer punto tenemos las referencias comerciales, que es uno de los más usados, ya que es solicitar cartas de recomendación a clientes activos o referencias adicionales. Saber si la empresa tiene reconocimientos o premios otorgados por clientes o proveedores. Más que nada se refiere a qué imagen tiene la empresa, si tiene una buena reputación en el mercado. Posibles consecuencias de no tomar en cuenta las anteriores cosas es que puede haber una mayor rotación de prestadores de servicio, mayores costos administrativos, mayor probabilidad de accidentes, posible pérdida de la mercancía, inclusive pérdida de mercados. Pérdida de mercado se refiere a que es importante tener un transporte seguro y que llegue a tiempo, ya que al quedar mal con el cliente que tengas por culpa del transportista, te puede hacer quedar mal tanto a ti como a él. ¿En qué se basa el nivel de confiabilidad? En el compromiso de servicio, garantía de disponibilidad, relaciones a largo plazo, bajo costo en la curva de aprendizaje, mejora de imagen, seguridad en el manejo de productos y reducción de costos y reclamos por arribos impuntuales, multas, paros de planta, daños y ventaja competitiva. Se esfuerzan los fletes injustificadamente bajos resultan perjudiciales, no solo para quien los cobra, sino también para quien los paga. Como dicen, lo barato sale caro, y eso no es la excepción en cuanto al transporte, ya que varias empresas se pueden ir por empresas de transporte que tengan fletes bajos únicamente por eso, y no considerar sus factores de seguridad y procesos. Actitudes esperadas y acciones inesperadas. Ya considerar todos estos factores, se espera que el usuario deje a un lado la práctica actual en la que decide en función del flete más bajo, que el usuario haga partícipe al prestador de servicios de sus necesidades logísticas completas, no solo los transportes, sino también de las complementarias, como almacenamiento, distribución, servicios aduanales, etiquetado, seguimiento de la carga, entre otras cosas. Y tanto el usuario y el prestador del servicio elaboren un análisis donde tomen en cuenta las cadenas completas de suministro y distribución, distinguiendo requerimientos urgentes de otros que puedan optar por procedimientos más rápidos, que los usuarios exijan mayores niveles de control administrativo, eficiencia operativa y capacitación del personal en su conjunto, y que tanto usuarios y prestadores de servicios acentúen los comparativos logísticos que incluyan siempre la opción intermodal. Ahora hablaremos sobre los problemas y retos del transporte. Se identificaron varios problemas que afectan al sector de autotransporte en México. Uno de los primeros es la automatización de los prestadores de servicio, lo que quiere decir que existe una gran cantidad de pequeños transportistas que operan de manera manual e individual, lo que dificulta la competitividad frente a grandes empresas. Los intermediarios, que esto quiere decir la presencia de intermediarios entre transportistas y clientes afectan los ingresos y genera ineficiencias en la cadena del transporte. La carrera de reducción de tarifas es otro problema,
Esto quiere decir que existe una competencia desleal con tarifas excesivamente bajas que no consideran los costos reales de operación. La mala situación financiera, pues hay pocos recursos, lo que requiere un corto de presupuesto al momento de transportar servicios o productos. La falta de profesionalización, la ausencia de la formación y certificaciones en el sector del transporte, pues limita mayormente las rutas y pues los mismos clientes y transportistas. La identificación de normas sobre pesos y dimensiones, la falta de regulaciones claras genera problemas operativos y de seguridad. Ahora hablaremos sobre los retos. Uno de los primeros, que es de mayor importancia o es muy crítico, es la edad de la flota vehicular. Hay muchos vehículos de autotransporte que siguen operando a pesar de ya haber sobrepasado su vida útil. La presencia de unidades de hasta 30 años de antigüedad afecta la competitividad y distorsiona las mismas tarifas y dificulta la modernización del sector. Otro de los problemas es la seguridad, y esto es que el costo de la seguridad es muy alto, que muchas empresas optan por quitarlos o no realizarlos correctamente para según ahorrarse ese dinero, pero causando un mayor impacto en la misma empresa de manera negativa. Otro de los retos es el combustible. Los impuestos al combustible afectan la rentabilidad del sector. Se menciona que la diferencia del precio del combustible en México respecto a Estados Unidos varía entre un 35 a un 67%, lo que afecta la competitividad de transporte mexicano. Los impuestos acreditables. Existe una desigualdad en el tratamiento fiscal entre el autotransporte y el ferrocarril. Mientras que el ferrocarril puede acreditar un 100% del diésel, los transportistas solo pueden acreditar el 25%, lo que se considera una injusticia del mismo sistema impositivo. El financiamiento. El alto costo de los camiones, aproximadamente 1 millón de pesos por unidad, hace que sea esencial el acceso a programas de financiamiento que faciliten la renovación de la flota. Actualmente, las armadoras fabricantes de camiones han tomado un papel clave en el financiamiento. Ahora hablaremos sobre las empresas integradoras. Uno de los principales retos del sector es la modernización del hombre camión, que esto quiere decir que son los transportistas independientes que trabajan por cuenta propia. Por ello, se promueve la creación de empresas integradoras que buscan agrupar a estos mismos transportistas para mejorar su competitividad. Un diagnóstico de la situación actual es que estos son menos competitivos frente a empresas organizadas. Su flota, que representa el 55% del total, es vieja y desorganizada. Los camiones de 2 y 3 ejes enfrentan una competencia desigual frente a los articulados, que son los trailers más modernos. Existe poca renovación de vehículos debido a los altos costos, tarifas mal fundamentadas, lo que afecta la rentabilidad de los transportistas individuales. Objetivos del programa de empresas integradoras. Reorganizar el autotransporte mediante la creación de empresas que agrupen a los transportistas independientes, estructurar un nuevo concepto de hombre camión con mejoras condiciones en el aspecto laboral y de competitividad, facilitar el acceso a financiamiento para modernizar la flota, o sea, los vehículos que se utilizan, proporcionar mayor participación entre el mercado, permitiendo que estos transportistas compitan con grandes empresas. Acciones para lograrlo. Compras en común. Permitir que los transportistas compren camiones y combustibles a mejor precio.
capacitación integral, fomentar el profesionalismo en el sector, competitividad en el mercado globalizado, preparar a los transportistas para competir con estándares internacionales y el uso de nuevas tecnologías, modernizar los procesos administrativos y operativos, tanto también como los vehículos que se utilizan. Etapas para formar una empresa integradora de autotransporte. EMICAR. Organización de grupos de transportistas. Identificar a los participantes y sus beneficios. Definir un proyecto conjunto, analizar problemas y soluciones. Establecer la estructura legal, crear una sociedad con estatutos y reglas claras que también deben de seguirse. Formar legalmente la empresa, obtener acta constitutiva, registro fiscal y autorizaciones gubernamentales. Definir servicios a los socios, capacitación, comercialización y ventaja conjunta de servicios. Requisitos generales para construir una empresa integradora: tener personalidad jurídica propia, capital mínimo de 50 millones de pesos, cada socio solo puede tener hasta el 30% del capital, contar con un proyecto económico financiero sólido, obtener cédula de inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras.